Hola, esta es la segunda clase teórica que va a introducir la unidad temática 2 en el curso de forma objeto de la arquitectónica 2 del Instituto de Arquitectura de la UNSAM. Fundamentalmente lo que vamos a tratar de encuadrar es cómo abordar un cambio de escala, pero también de atenciones, entre la primera unidad temática del curso en el que nos habíamos concentrado en la relación entre habitación y vivienda, y empezar a fijar nuestra atención un poco más ahora en la relación entre vivienda y conjunto, pensando especialmente que se determinan en esta escala de atención toda una serie de problemas de organización de la forma que justamente también pueden ser ordenados, como nos pasó en la primera unidad, prestando atención a la organización geométrica, el comportamiento de la huella material y ciertas dinámicas de la forma de habitar, tres temas. Solo que ahora esos temas van a concentrarse un poco más en problemas que son más específicos de esta escala. Por un lado, la modulación, aquello que permite establecer una lógica de dimensionamiento de los elementos de la obra ahora a escala del edificio y no particularmente o necesariamente a escala de la unidad de vivienda. Es decir, cuáles son las modulaciones que, por ejemplo, compatibilizan la organización geométrica de las diferentes unidades de vivienda. Por otro lado, va a aparecer acá, definido un poco más temáticamente, un análisis sobre el problema de la envolvente, es decir, del límite exterior del edificio que lo determina como una forma unitaria y no desagregada en una serie de viviendas. Y finalmente, cómo caracterizar los espacios comunes, los halls, las circulaciones, las escaleras que articulan a las unidades de vivienda con el espacio público. Entonces, hay un primer tema que me gustaría que empecemos a encuadrar, que es el de la organización modular. Cómo se establecen grillas estructurales, de espacio o de determinación de elementos constructivos no estructurales, cerramientos, etcétera, instalaciones, que determinan algún nivel de organización de la forma que compatibiliza, integra y pone en relación, con lógicas de semejanza, variación o variedad, a las diferentes unidades del conjunto. Empecemos por esta obra de Kazuyo Sejima en Yokohama. Fíjense que arriba a la izquierda vemos el interior de una unidad y podríamos ahí detenernos en cómo se determina la geometría de la unidad, que se presenta como irregular, curva, con unos desniveles entre espacios a medio nivel, hacia abajo, hacia arriba, conexiones con escaleras. Es decir, hay todo un problema de la organización de la unidad que puede ser a la vez visto, en la imagen de la derecha arriba, como un problema de la organización de los patios y a la vez, en la imagen inferior a la izquierda, como un problema de organización de las terrazas y en la imagen inferior a la derecha, como un problema de la organización de un bloque ortogonal con algunos sistemas de repetición, modular, etc. En este ejercicio, hecho ya hace un par de años por Nazarena Prada, lo que reconocemos es justamente cómo se pone en relación toda la particularidad de cada una de las unidades, que en sí misma tiene una forma muy regular, muy curiosa, muy exótica, digamos, por la forma en la que se organizan los triplex, expanden hacia sus terrazas, etcétera. Pero eso que parece realmente extremadamente variado, cuando puede ser visto en un modelo que unifica toda esa información, eh, puede comprenderse muy bien cómo se establecen las relaciones entre las partes y el conjunto y cuáles son las lógicas que determinan la organización de la totalidad. Por ejemplo, cómo aparecen definidos en posiciones muy estratégicas unos patios cilíndricos que en realidad muchas veces están compartidos entre varias viviendas, se conectan entre sí por estas formas onduladas que establecen cierto tipo de continuidad, pero muy especialmente como el emblocamiento del conjunto en una forma prismática que además tiene una serie de modulaciones que permiten imaginar las etapas de hormigonado, la organización de las losas, etc.,
determina una comprensión de un nivel de sistematicidad muy alto en algo que, viéndolo unidad por unidad, podía parecer pura variedad. Ya hemos repasado un poco algunas de las particularidades de la unidad de habitación de Marsella de Le Corbusier, y en este caso, en este ejercicio hecho por Brian Lusk, lo que podemos ver es cómo estos problemas ahora aparecen determinados por un sistema modular y rítmico que es común no solo a la organización de las unidades, sino a la organización de cada nivel y de todo el emblocamiento. Entonces, los problemas de fachada, los de la organización del corredor público intermedio, los de cada uno de los tipos de unidades en dúplex, hacia arriba, hacia abajo, en la cabecera, las variaciones del comportamiento de la fachada y los brise-soleil, etc. Todo está regulado por una modulación común, sistemática, que es interesante, importante ver integralmente para entender justamente cómo se establece esta relación entre las partes y el conjunto, y sobre todo este nivel de transiciones muy complejas entre la unidad de vivienda, lo individual y lo colectivo. Entonces, esto puede tener que ver con una tensión entre la geometría de la unidad y la geometría del conjunto, o en todo caso, con una correspondencia muy directa entre la geometría de la unidad y sus sistemas modulatorios y los del conjunto. Por ejemplo, en el caso de Mangiarotti Morasuti en Via Quadrono, en Milán, hay un tema muy interesante, que es que el edificio se ve como un edificio bastante variado. Fíjense cómo incluso entre niveles se van produciendo cambios en la disposición de los paneles ciegos y los transparentes, donde se abren balcones y donde se mantienen las ventanas cerradas, etc. Y además la propia geometría del edificio se presenta bastante irregular. Y entonces, en un trabajo como el que nos propone Milagro Simón, lo que podemos ver es como, por un lado, hay un problema que hace a la disposición de losas dibujadas en celeste, de tabiques divisorios y lógicas estructurales dibujadas en violeta, sistemas de modulación de la carpintería dibujados en verde, volúmenes comunes dibujados en marrón. Bueno, en consecuencia, lo que finalmente podemos ver es encontrar una técnica gráfica que permita asignar, en este caso, colores, espesores de línea, que permitan entender cómo cada uno de los elementos y su lógica de repetición establece algún tipo de relación entre las partes en el conjunto. Y, por ejemplo, cómo podemos entender que, a pesar de toda la variación que hay en la envolvente en sí misma tiene un ritmo de repetición muy regular. La dimensión de las piezas, que va cambiando de posición en el espacio, es, sin embargo, una dimensión muy autosemejante. Si bien los elementos pueden a veces ser opacos, a veces transparentes, a veces ser balcones, responden a la misma modulación, etc. Es decir, el dibujo empieza a concentrarse sobre todo, en este caso, en la descripción del comportamiento del envolvente como sistema rítmico general del edificio, más allá de las particularidades que también se analizan en el mismo dibujo sobre la disposición de la estructura o la disposición de las áreas comunes, etc. En esto es clave determinar una buena forma de parametrizar el dibujo para generar estas capacidades analíticas comparativas, ¿no? En estos muy lindos trabajos del arquitecto soviético Yakov Chernikov, hechos sobre el fin de la década del 10, principios de la década del 20, aparecen estos estudios rítmicos donde lo que le interesa a Chernikov es entender un poco la construcción de la forma, no tanto la condición dominante del volumen o ese tipo de atributos, sino más bien como la relación entre los sistemas rítmicos, las clases de los elementos y las variaciones en el comportamiento de esos elementos. Por lo tanto, empieza a recurrir a cambios de colores, a cambios de espesores de línea, para poder dar cuenta justamente de cómo se establece esta relación entre sistemas rítmicos comunes y variaciones, ¿no? Entonces podemos reconocer en la grilla cómo coinciden o se separan los distintos elementos, dónde se producen las coincidencias, dónde se producen los desfasajes de escala, etc. Pero además, con el color y con el espesor de línea, van apareciendo otros niveles de información que nos permiten identificar
otro tipo de diferenciación entre las partes que para un proyecto como los de Chernikov siempre se vuelve importante porque justamente lo que trata es de poner en valor la relación entre las partes y el conjunto. Eso obviamente hay un montón de dibujos de Chernikov de muy distinto tipo, puede tener que ver con más diferencia en el uso de los colores y cómo distinguir planos horizontales y verticales, elementos puestos en una dirección y en la otra, etc. También podemos pensar que este tipo de observaciones pueden migrar a través de la escala. Por ejemplo, en estos muy buenos trabajos gráficos desarrollados por Alex Ollero en el equipo de investigación de AIT, en el libro sobre 10 conjuntos de vivienda colectivas característicos del siglo XX, en particular cuando analizan la Cité de la Mouette en París, producen primero esta visualización de la organización de los edificios y su rítmica y esta grilla primaria, digamos, ¿no? Como de secuencia de bloques y sistemas de parcelamiento, torres, pabellones, edificios en Paine, etc. Pero justamente ese sistema es un sistema que opera a muchas escalas distintas, ¿no? Como no solo opera en esa organización urbana, sino que opera también en la lógica de la organización de cada edificio y además en cómo dentro de cada edificio se concibe la sistematicidad de la disposición y combinación de sus distintos elementos constructivos, ¿no? Y entonces podemos saltar a otra escala en la que ahora observamos a las unidades y sobre todo la relación entre las unidades y las envolventes, y dentro de las envolventes los sistemas de modulación que determinan el ensamble de estos elementos, que también, digamos, entonces pueden ser reconocidos primero en este movimiento a través de la escala, ¿no? Como de lo más general hacia lo más particular, incluso hacia mayores particularidades para entender justamente la clave del sistema en la cual finalmente la explicación del problema de la modulación del edificio podría estar sintetizada en la descripción de los elementos técnicos de su propia fabricación, en la medida que justamente encontremos un modo gráfico de asociar y comparar su medida, su ensamble, sus modos de vincularse, como hace muy bien este trabajo analítico de Alex Ollero. El problema entonces de la modulación y la identidad del edificio a partir de sus sistemas organizativos geométricos rítmicos es un problema que puede ser estudiado, como veíamos, en términos muy específicamente tecnológicos y materiales, o también en términos compositivos un poco más abstractos, como lo hace Peter Eisenman en su trabajo sobre la casa Giuliani Frigerio, desarrollada por Giuseppe Terragni en Como en la década del 40. Este trabajo analítico de Eisenman encuadra en principio una visualización del edificio como conjunto, donde vemos que es un edificio que tiene organizaciones bastante variadas, ¿no? Donde las fachadas van cambiando en todo el contorno, no hay dos fachadas iguales, los sistemas rítmicos presentan ciertas regularidades, pero también muchos cambios, cambios que además se producen de abajo arriba. Y vemos justamente cómo la relación entre la identidad del edificio, el modo en el que lo vemos en el exterior, va presentando caras cualitativamente muy distintas y además razonamientos, o mejor dicho, diseños respecto de cómo producir el contacto con el suelo, el contacto con el cielo, el giro en cada arista, que desarrollan una forma con un despliegue de relaciones bastante complejo, muy variado, ¿no? Eisenman pone en valor justamente que estas organizaciones tienen una estructura organizativa primaria, geométrica, rítmica, que tiene que ver con cómo justamente esos ritmos se orientan de modo diferente en distintas direcciones, como en una dirección ritmos más apretados, en la otra ritmos más espaciados, y finalmente la combinación de esos sistemas rítmicos verticales en ambas direcciones.
Por ejemplo, una de las evoluciones de ese esquema genérico es que esos ritmos que veíamos como más seguidos en una dirección no se comportan igual en toda la profundidad del edificio, sino que mientras que son regulares en una de las caras, en la otra cara, son regulares en la cara que aparece anotada C, 7 módulos iguales del lado izquierdo de la imagen superior, digamos. Del otro lado, el lado que vemos coloreado en la axonométrica de la izquierda e indicado en la axonométrica de la derecha, BA, 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 BB, es decir, una secuencia rítmica alternada hasta que finalmente se produce una repetición del ancho menor al final. Con lo cual empieza a haber una diferencia cualitativa entre los ritmos que, si bien tienden a ser parecidos, son distintos de un lado porque alternan anchos y angostos y terminan con una variación respecto de los otros que se mantienen regulares. Y a la vez, esos ritmos del lado en el que son regulares producen un cruce con los ritmos que vienen de las caras contiguas, ¿no? Que también veíamos se presentaban más espaciados. Esos ritmos de 3 más espaciados también tienen algunas cualidades distintas porque en un caso aparecen subdivididos en partes iguales, en el otro se produce un cambio de patrón donde hay un acortamiento, es decir, empieza a haber como variaciones rítmicas que Eisenman explica especialmente como modos, primero, de darle mucha autonomía a cada cara del edificio y integrarlos al mismo tiempo en una estructura tridimensional de secuencias rítmicas generales, pero también de ir organizando cada una de estas fachadas a partir de la lógica en la cual establece como cierto ordenamiento primario, digamos, y un modo de producir un giro o una articulación con la contigua. Entonces, vamos a ir reconociendo cómo estos ritmos que van encontrando cierta regularidad o cierto patrón alternado o semejante, cuando llegan a los extremos van produciendo alteraciones que son justamente los modos en los cuales se caracteriza la visión en escorzo del edificio y el modo en el cual ahora estas caras distintas se van poniendo en relación, como por ejemplo los lados cortos entre sí. Los dos lados cortos tienen este comportamiento muy asimétrico de tener como una fachada muy repetitiva con una faja vertical angosta en un borde, ¿no? O cómo estas caras a la vez trabajan como produciendo una profundidad de campo, de superficie, de superposición de planos, donde la fachada no funciona como una fachada plana, sino como nos muestra ese resaltado rojo, como una fachada en la que uno ve 2 o 3 planos superpuestos, como relieves, como literalmente como superposiciones en la definición de cada una de las envolventes. Y en algunos casos esa fachada se aplana un poco más y uno puede empezar a leer a la organización del edificio, como nos muestra este esquema, como la disposición de ciertos planos en posiciones relativas distintas en el espacio, ¿no? Como un plano frontal, un plano lateral y un plano horizontal a modo de alero encima. Pero bueno, todas estas observaciones que va desarrollando Eisenman en estos dibujos analíticos finalmente lo conducen a una interpretación general del edificio que tiene que ver sobre todo con cómo es toda esta estructura rítmica y sistemas de grillas producen particularmente una atención sobre la identidad de las envolventes, sobre cómo cada cara del edificio tiene este comportamiento como de plano muy complejo, con mucho espesor, con mucha variación en la caracterización de sus elementos, pero que sometido a análisis empieza a ser comprendido con lógicas muy precisas. Y esto puede ser visto en cada una de las caras, etc. Es decir, la comprensión de estas lógicas requiere justamente de un trabajo analítico donde visualizar todo aquello que a simple vista no se ve claramente, que es, por ejemplo, cómo aparecen estos problemas de superposiciones, giros, regularidades, alternancias en la organización de un edificio que a la vez se ve integrado como una forma con relieves, transparencias, etc.
Por lo tanto, pareciera que no solo necesitamos atender al problema de cómo se definen estas lógicas rítmicas y estas grillas tridimensionales a partir un poco de la atención sobre la función de la línea, sino también cómo en esta forma de entender cuál es la identidad o la cualidad de la forma de un edificio, ahora, de este edificio como conjunto de vivienda, no como cada una de las viviendas, sino como una unidad superior, aparece esta idea de un envolvente que tiene cierta característica, que está definida de alguna manera por estos planos exteriores, y estos planos se enfrentan al problema de su continuidad de superficie, ¿no? Cuando decimos superficie, me parece importante entender un poco esta tensión entre el problema del plano, es decir, de esa forma de superficie que justamente es plana, se desarrolla en dos dimensiones y aparece delimitada por determinado tipo de rectas. El problema de la superficie es más bien en estas formas de envolvente que se pliega, que rodea un volumen, que rodea un espacio y que empieza a tener continuidad entre distintas posiciones relativas en el espacio, ¿no? En este caso, las viviendas para estudiantes del Queen's College de Stirling tiene de algún modo en este dibujo, ¿no? La posibilidad de justamente señalar en esta axonométrica que está dibujada desde abajo hacia arriba, ¿no? Como si no hubiera cortado al edificio y lo hubiera puesto a flotar en el cielo, de entender justamente cómo a una estructura y a una lógica que se entiende bastante claramente cómo es su secuencia rítmica y su organización geométrica en esa visualización del plano de corte, ¿no? Uno ve la disposición de las columnas, la forma geométrica de ese muro primario que ordena el modo en el cual el edificio rodea el patio. Bueno, sin embargo, sobre eso se despliega una forma que se escalona de determinada manera, que tiene como una superficie transparente de vidrio hacia el interior de este patio y una superficie dominada por el comportamiento del ladrillo hacia el exterior, que toma los testeros, o sea, los extremos cortos y chatos de la forma, y todo el desarrollo de su cara externa, con excepción de unas especies de endijas y de una especie de linterna superior, que también son de vidrio y que de alguna manera suponen algún tipo de relación interior-exterior, etc. Podemos ver cómo además hay toda una atención sobre ver cómo justamente no se trata tanto de planos, es decir, de unas superficies que se van separando entre sí, como nos pasaba de alguna manera en lo que leíamos en el envolvente del edificio de Terragni, sino más bien de estas continuidades superficiales, ¿no? Que van de alguna manera rodeando al edificio y contorneando al espacio. Y esto dota al edificio de una identidad muy clara, o sea, es evidente que el edificio tiene toda una serie de cuestiones rítmicas, ¿no? No solo por la disposición de las columnas, sino cuando uno ve la disposición de las ventanas con ritmos regulares, pero también la disposición de estos ladrillos, que son ladrillos industriales, muy rectos, bastante grandes, como tejuelas cerámicas prácticamente, ¿no? Que definen como una grilla finísima de disposición de elementos de revestimiento y cerramiento. Todo ello evidencia una organización geométrica muy rigurosa, pero aún así la percepción del edificio es fundamentalmente la percepción de cómo esta forma adopta una identidad por el modo en el que rodea un espacio y contrasta especialmente, ¿no? Al ladrillo con el vidrio, ¿no? A lo opaco y a lo transparente. Este problema de cómo encontrar un modo de proyectar la continuidad y discontinuidad de la superficie, es decir, no solo cómo la forma contornea un volumen, sino cómo al delimitarlo se caracteriza por comportamientos de superficie que, por ejemplo, varían, en este caso, de lo opaco a lo transparente, ¿no? Como nos pasa también con este edificio también de Giuseppe Terragni, que también está visto en estas axonométricas, en este caso desde abajo, ¿no? Y que, de nuevo, trata de explicar como la relación entre esas construcciones como de hormigón revocado y
estas carpinterías que adopta por momentos la forma de unas ventanas, pero unas ventanas que después se vuelven ventanas muy corridas. Fíjense la lectura en el primer piso, de cuando la ventana llega a la esquina, ¿no? Se vuelve transparente, entonces uno empieza a ver a través de la ventana el contorno del balcón del segundo piso encima, ¿no? Y ya en la planta baja, como mucho más claramente, toda la diferencia entre los comportamientos opacos y transparentes de los elementos. Por lo tanto, el recurso de cómo explicar en este caso no solo la continuidad de la superficie modelando la forma, sino también cómo dentro de esa superficie se despliegan ciertas diferencias cualitativas entre los elementos opacos y los transparentes. Para este mismo proyecto hay toda una serie de estudios hechos por Terrani que, un poco como nos anticipaba Eisenman, ¿no? Están todo el tiempo tensando al problema del volumen con el problema de la profundidad y la articulación de la superficie, ¿no? O sea, la superposición de capas, los relieves, ¿no? La línea del frente de balcones y el segundo plano del volumen. O sea, como fíjense que la primera propuesta de proyecto, la del extremo izquierdo, presentaba un volumen liso y cómo progresivamente ese volumen va produciendo cada vez más resaltos, espesores, articulaciones, justamente pensando en cómo las superficies se pliegan, se superponen, pasan unas delante de las otras, se despliegan en el espacio, etc. Este problema de cómo leer no solo el modo en el que la superficie define la forma del volumen, sino define su propia continuidad, aparece estudiado también de nuevo en este libro al que vamos a volver bastante regularmente a lo largo de la teórica, porque efectivamente desarrolla unos procedimientos analíticos, gráficos, que nos pueden resultar muy útiles. Volviendo entonces a los análisis gráficos de Alex Ollero para el libro de Amasté, podemos ver el caso del conjunto en Corso Italia, en Milán, de Luigi Moretti, donde, por ejemplo, ese volumen, que vemos resaltado en rojo, que corresponde a esta forma de unidades de vivienda asentadas sobre una base de un programa más complejo, más directamente vinculado a la calle, etc., vemos justamente que cuando parece un volumen muy macizo suspendido sobre el espacio, empieza a tener como un tipo de operación en el modo de abrir los aventanamientos que trata ese volumen cada vez más como superficie, como si tratara de un volumen que se corta con un cáter, como si uno lo tajeara, y al tajearlo se liberara una especie de modo de plegar la forma e ir abriéndola. Justamente lo que podemos ver es cómo esta envolvente, ahora esta superficie, se va volviendo muy progresivamente cada vez más discontinua, ¿no? Pasa de ser un plano completamente continuo, una superficie continua, mejor dicho, a ir teniendo como unas rayitas, como unos tajitos que se van volviendo cada vez más grandes, hasta que en un momento se vuelven suficientemente grandes como para que pierda continuidad esa superficie y se abra y quede como destejida, ¿no? Esa operación como que aparece caracterizando esa faja en la cual vemos ese contraste entre la envolvente blanca y lo que en el dibujo analítico se presenta en color rojo. Si observamos ahora este modo de visualizar la forma del edificio, podemos ver que el comportamiento del envolvente guarda relación con todo un problema de la organización general, rítmica y espacial y programática del edificio, donde todos los locales principales del edificio aparecen abiertos por esa carpintería que vemos transparente hacia el lado contrario al de esta operación, y sobre este lado se vuelcan fundamentalmente las áreas de servicio y esta que aparece coloreada de rojo, excepcional y distinta, que son justamente las áreas comunes del edificio, es decir, el lugar en el que están los ascensores, los lobbies de piso, la escalera y el corredor que vincula todas estas situaciones para habilitar los accesos a las unidades por el lado contrario a la cara principal. Entonces, la variación en la expresión del edificio empieza a establecer una correspondencia entre la organización interna y la organización externa que, por ejemplo, en una visualización de este tipo
puede empezar a ser comprendida y articulada de un modo mucho más claro. Lo mismo nos pasa con otros bloques del conjunto de Corso Italia, donde ahora no ya esta forma puntiaguda que se vuelca sobre la avenida, sino esta que aparece más como en el centro de la manzana y a la que se accede a través de esta especie de calle interna. Bueno, estos bloques de nuevo distinguen el comportamiento del envolvente como momentos más rítmicos, más regulares, y unas excepciones que de nuevo aparecen resaltadas en rojo, que nuevamente tienden a corresponder con la posición singular de las áreas comunes. Es decir, aparece ahora un modo de entender como el problema de la continuidad y discontinuidad del envolvente, la relación entre estas especies de jardines de invierno, balconadas, balcones cerrados, áreas comunes, espacios interiores, y podemos reconocer en el dibujo, un dibujo, insisto, muy interesante desde el punto de vista de todo lo que nos permite pensar sobre cómo podríamos trabajar en nuestro propio análisis de los edificios, que distingue mucho, por ejemplo, el problema de los elementos cerrados, opacos y los transparentes, y cómo entender ahora estas secuencias donde ya el problema del envolvente no es un problema solamente de la superficie exterior, sino de la secuencia de superficies, o sea, cómo se van produciendo capas sobre capas que son las que determinan el comportamiento de estas envolventes. En otro caso analizado en el libro podemos ver cómo este mismo problema de las envolventes ahora se extiende o se expande a una situación más interesante o más compleja, que es la de pensar que estas superficies son también las superficies horizontales y no solamente las superficies verticales, que también hay toda una serie de identidades o de cualidades que califican a la delimitación del edificio que pueden estar maximizadas proyectualmente, como el problema de la expansión interior-exterior a partir del uso de las superficies horizontales. Y este es el caso del proyecto de Jean Renaudí para el complejo Jean Hachet en París, hecho en el 75. El complejo justamente es un complejo especialmente aterrazado, y estas terrazas verdes además tienen un nivel de altísima articulación entre interior y exterior, ¿no? Y esto entonces puede empezar a ser visto justamente a partir de estos modelos tridimensionales donde a los elementos se les asigna en el modelo digital el atributo del lleno y del vacío, y el color a los exteriores verdes que se comportan a modos de terrazas o balcones propios de las unidades. Este simple criterio, que es el de asignar colores a los exteriores y variaciones de opacidad a los cerramientos, ya ordena de un modo muy importante la lectura de cómo se define la identidad de la forma y el contorno de la forma, y justamente cómo se multiplica esta idea del espesor y se despliega en muchas posiciones diferentes, ¿no? Como borde de terraza, carpintería, pared opaca. Es decir, el límite no queda reducido a un plano, sino más bien una secuencia de elementos. Eso obviamente como sistema aterrazado se vuelve bastante complejo, y podríamos ver cómo en el análisis que produce el libro necesitamos empezar a desagregar toda esta forma tan irregular en una serie de unidades que son las unidades de vivienda, para poder ir analizándolas una por una. Y ahí sí podemos empezar a entender muy bien cómo varían las envolventes de opacas a transparentes y cómo las transparentes van entrando en relación con las expansiones. Y entonces ahí entender justamente esta lectura del envolvente, que se vuelve más clara en la medida que se vuelve más analítica, más desagregada, más comparativa, ¿no? Por lo tanto, no necesariamente, y esto me parece que es lo interesante que aporta este caso, el modo de entender la continuidad, discontinuidad, identidad de la forma general del edificio tiene que ver con dibujar exclusivamente una forma unificada, sino que si encontramos un modo de desagregarla y referirla, como sucede en este caso, donde aparece este dibujo del lado inferior derecho, en cada caso donde vamos localizando esa unidad en el conjunto, etc., podríamos, a partir de una visualización de situaciones particulares, ir entendiendo el comportamiento general del edificio. Y esto obviamente implica
llevar adelante este recorrido pacientemente, ir reconociendo caso por caso, y a partir de este ejercicio de modelado tridimensional y de simplemente atribuir a unos elementos la condición de lo opaco, al otro lo transparente y el color y alguna incidencia lumínica, ya podemos comprender muy bien cómo se dan todas estas relaciones entre interior y exterior y se despliega toda esta lógica de esta muy particular modalidad de envolvente. Vamos a concentrarnos ahora entonces en cómo analizar la forma en la que también se determina la identidad de las cualidades formales de un edificio que funciona como un conjunto de viviendas a partir de la organización y el modo de describir los espacios comunes. No solamente entonces a partir de los criterios generales con los que se determina su grilla o sus sistemas de modulación y de medida, de compatibilización de medidas a partir de lo que podríamos entender como las cuestiones simétricas de ritmos, etc. No solo a partir de cómo su límite aparece definido por una superficie que caracteriza de alguna manera la identidad del volumen del edificio y el modo en el que se establecen las relaciones entre su interior y su exterior a partir de la mediación que determinan las envolventes y sus niveles de semejanza, diferencia, etc., sino también por la manera en la cual el edificio adquiere identidad, por la manera en la que se accede al edificio, por la manera en la que se circula por el edificio, por la manera en la cual todas aquellas áreas que no están determinadas por el corte que suele definir la puerta de la casa privada, digamos, caracterizan al edificio como tal y definen su forma. Esto tiene que ver con justamente todos los programas vinculados al acceso y la circulación, sean horizontales o verticales, al modo de además incorporar ascensores y dispositivos de movimiento, pero también al modo en el que se conciben las funciones de los espacios semicubiertos y descubiertos exteriores, patios, terrazas, etc. Podríamos pensar que la característica principal de los espacios comunes es justamente una condición espacial, ¿no? Es decir, no tanto una cuestión rítmica, no tanto una cuestión superficial, sino muy especialmente cómo se modela este espacio común y en este sentido cómo tiende a definirse como un volumen, es decir, como una forma de una cualidad tridimensional, donde podríamos eventualmente imaginar el modo de traducir estos espacios a la forma, literalmente, del modelado tridimensional de algunos volúmenes. Esto es bastante habitual en muchas técnicas de notación, donde particularmente las circulaciones verticales se representan a modos de volúmenes, de cajas, de escaleras y de ascensores, como en este caso este dibujo a modo de diagrama más sintético del conjunto que ya habíamos visto de Corso Italia de Moretti, donde justamente en estos dos grandes bloques que habíamos empezado a reconocer a partir del tratamiento de las envolventes, el que aparece definido por los núcleos A y B y el que aparece definido por el núcleo C, podemos reconocer ahora cómo todo el conjunto tiene un sistema de circulaciones verticales que en general tiende a dejar este impacto en las envolventes, en la organización general del edificio, pero que además es el que establece su vinculación, o mejor dicho, la vinculación de cada una de las unidades con el espacio público, con lo cual podemos pensar que ese volumen es un volumen que da cuenta de una organización de continuidades y discontinuidades, es decir, de cómo ir de la calle a los halls y accesos y de ahí a las circulaciones verticales para llegar finalmente hasta cada unidad. Con lo cual, si se tratara efectivamente de unidad de volumen, requiere no tanto de este nivel de síntesis en reconocer que de lo que se trata es de identificar algún elemento, sino más bien de ver cómo a partir de este tipo de lecturas podemos ir más allá y empezar a reconocer todos los pasos, grados y transiciones que se determinan desde la casa privada hasta el espacio público.
Hay también en el mismo libro un ejercicio muy interesante sobre el conjunto Justus van Effen en Rotterdam de Brinkmann, en el que de nuevo reaparece un poco esta idea del análisis a través de las escalas y cómo en las escalas más generales del conjunto podemos reconocer estos elementos verdes que funcionan como volúmenes verticales donde se concentran las circulaciones justamente que permiten ir de los niveles inferiores a los superiores y algunos equipamientos colectivos, pero también eso que aparece como calle elevada, una especie de cinta o de superficie verde a media altura del edificio, que nos permite empezar a entender algunas particularidades de este proyecto. Justamente el paso siguiente, acá vemos de nuevo este recurso que es producir un dibujo de una escala general y hacer esta especie de embudo, de aumento de escala, ¿no? del dibujo que está abajo a la izquierda, en la escala menor, al dibujo que está arriba a la derecha, en la escala mayor, donde ahora ya con un nivel de atención un poco más acorde a esta escala mayor puede empezar a verse la organización de los bloques a partir de la distribución de las unidades. Está este esfuerzo de separar las dos plantas inferiores de las dos superiores y entender que hay como un emblocamiento de a pares de pisos, porque justamente las unidades se tratan de dúplex, de viviendas desarrolladas en dos niveles, donde entre los dúplex inferiores y los superiores lo que aparece es como una especie de balcón corrido, que es en realidad una calle en altura, peatonal obviamente, por la que se accede a todas las unidades superiores. Y cómo se enlaza esta calle en altura con los sistemas de patios es parte de lo que de algún modo tenemos que terminar de entender como problema organizativo de esta relación entre áreas comunes y áreas privadas, ¿no? Tenemos los patios, tenemos los accesos a estas circulaciones verticales y esta calle superior. Y esas relaciones pueden entenderse, por ejemplo, en este dibujo en el que, bajo el recurso del coloreado, pero también de la integración, por un lado, de la visualización de volúmenes de servicios comunes coloreados con colores verdosos y amarronados, como estos que vemos en el encuadre de superior izquierdo, donde vemos baños centrales, lavanderías, servicios comunes, etc. Es decir, áreas donde se concentran usos colectivos y que de nuevo definen de alguna manera en sus atributos la cualidad del edificio también, pero fundamentalmente todo lo que aparece resaltado con este color verde más claro y más luminoso, en el que no solo vemos esta especie de lámina lineal de la calle en altura, sino también el modo en el que esa superficie se pliega bajo la forma de las escaleras, ocupando el volumen de las cajas de escaleras. Podemos a la vez producir un segundo salto de escala y empezar a ver justamente cómo se definen todos estos pasajes desde las situaciones más privadas de la vivienda a las áreas más públicas de la vivienda, donde aparecen no solo los lugares de estar vinculados a los accesos, sino también estas escaleras, balcones, que van produciendo un poco estas mediaciones entre la casa y el patio, ¿no? En los que cada vivienda expande y de alguna manera participa de toda esta vida colectiva, y la relación que se produce en la planta segunda con la calle elevada como punto de acceso y cómo se vuelve a desplegar el dúplex entre la segunda y la tercera. Como vemos, la organización de los espacios comunes no puede, en todos los casos, simplificarse a la identificación de un elemento de circulación vertical y un hall, ¿no? En muchos casos, como en este proyecto de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue en Ámsterdam, lo que sucede es que el proyecto decide, por ejemplo, generar un distanciamiento entre los edificios para producir una calle que lo atraviesa y que vincula dos calles que definen el borde de las manzanas, que a la vez esa calle se vincula con una situación de borde de canal en Ámsterdam, un puente. El modo de acceder empieza a tener como distintos atributos. Sobre esta calle ribereña se conforman unos frentes bajos, con ventanas, con lugares muy asociados a la vereda, con puertas de acceso, etc. Pero del lado opuesto empieza a haber lugares para guardar el auto y que tienen unos semicubiertos a partir de los cuales se puede
acceder a unas escaleras para subir a unas puertas, si hay una puerta de servicio y una puerta principal. Es decir, se vuelve necesario producir toda una descripción de transiciones que establecen gradaciones muy particulares entre el espacio público y cada una de las viviendas. En el análisis que desarrolló Agustina Emerito, por ejemplo, se vuelve necesario empezar por describir muy particularmente el comportamiento del suelo, ¿no?, como uno de los principales atributos de estos lugares comunes. Un suelo hecho de ladrillos, coloreado, cambios de colores, con cierto tipo de organización, la relación que se establece entre ese suelo y la fachada, como un problema donde esos colores empiezan a establecer relación entre la organización de las fachadas y la organización de los pisos, el modo en el que se trabaja la organización de la calle, los semicubiertos, los espacios que conectan los semicubiertos del estacionamiento con la calle que da al canal, y después cómo se accede a cada uno de los edificios y se conforma este sistema de transición entre puertas traseras y puertas frontales, halls, escaleras, etc. Por ejemplo, en el edificio de Coderch en Madrid, en el Girasol, podemos reconocer cómo el sistema de habitación, que está todo desarrollado en los niveles superiores, conformando esta especie de agrupamiento de pabellones plegados y asociados, donde se desarrollan las viviendas, está levantado un par de niveles del suelo, donde hay un área comercial abajo y en un primer piso un espacio común, ya como de transición entre las áreas comerciales de la ciudad y los espacios públicos de la ciudad y las viviendas. Esto de nuevo motiva un dibujo como el de Lucas Castillo, que necesita explicar con bastante detalle y pensando un poco en estas lógicas de establecer sistemas cromáticos, cambios de color, cambios de espesor de línea, etcétera, para dar cuenta de dónde se disponen las actividades comerciales, cómo se establecen las relaciones entre las áreas comerciales, los espacios vacíos en el fondo del terreno y la calle, cómo se produce la vinculación entre esta planta común de terrazas y la calle abajo, y a la vez los sistemas circulatorios verticales del conjunto del edificio, que a la vez vinculan no solo las plantas altas con las bajas, sino incluso con los subsuelos que están más abajo. Entonces hace falta producir un dibujo que recorte, seleccione y determine con mucho cuidado cómo asignarle ciertas características a cada nivel de información para poder comprender todas estas relaciones que son fundamentales para entender cuál es la forma del edificio. En el caso de este edificio de Álvaro Siza en Berlín, las relaciones parecen mucho más sencillas. Se trata de un bloque que ocupa el borde de la manzana, deja libre el centro, y lo que hay es una serie de transiciones entre los espacios de la calle y los espacios del patio, con algunas actividades comerciales en planta baja que hace falta entender, y por lo tanto el dibujo selecciona especialmente un poco esta idea de cómo entender este problema de la fachada de la planta baja, el modo de pasar, de acceder y pasar a los dos halls de circulación vertical que de alguna manera ordenan al edificio como si tratara de un edificio de dos bloques, uno sobre cada calle, que comparten fundamentalmente las envolventes, los espacios comunes del patio, la relación con la calle, pero que tiene cada uno su propio acceso y su propio sistema de circulación vertical, y cómo se arma en la fachada trasera, sobre todo, un sistema muchas veces de corredores, o por lo menos parcialmente de corredores, que asocia a las unidades con los espacios comunes. El dibujo de un edificio bastante simple termina siendo un dibujo bastante complejo porque necesita explicar justamente cómo se arman estas relaciones entre envolventes, espacios comunes, circulaciones verticales, plantas bajas, vereda, manzana, patio, etc. Este problema de cómo articular las áreas comunes con las privadas y definir a la vez su integración a los problemas que ya veíamos de modulación, de envolvente, también lo podemos revisar en el caso de este proyecto de Stirling y Gowan, el conjunto de viviendas en Preston, cerca de Lancashire, o mejor dicho, en Lancashire en 1963, donde podemos ver ahora, a diferencia de lo que nos pasaba
en el edificio Flori de las viviendas de Oxford, el conjunto de viviendas, de nuevo, un poco como nos pasaba en el edificio holandés o en el Narconfim, ¿no? Como desarrolla viviendas con cierta organización vertical que a la vez se apilan encontrando espacios públicos a media altura, ¿no? Entonces, todo aquello que en el edificio de Oxford, que veíamos antes de Stirling, tenía una envolvente muy continua y una alta identidad, digamos, y contrastaba abierto y cerrado a partir de las cualidades materiales. En este caso tiene un nivel de articulación mayor, las áreas de circulación públicas no se tratan como volúmenes, sino como superficies abiertas, y entonces aparece toda esta idea como de este balcón corrido en altura, vinculado con esta escalinata en el extremo, etcétera, que a la vez tiene que ver con un concepto organizativo del edificio que no solo tiene este tipo de sistema modular que podemos reconocer en toda la rítmica que se ve en plantas, secciones, plantas de techos, etcétera, sino que también tiene un tipo de concepto de envolvente que ahora no funciona como veíamos tanto en el otro edificio de Stirling, en el edificio Flori, donde los ladrillos rodeaban de alguna manera y se comportaban como una lámina plegada que a la vez se distinguía del vidrio, sino que en este caso se definen como planos escalonados, una secuencia de 3 planos con las cubiertas en el medio. Y de esta relación entre estos planos y los espacios que van dejando libres entre ellos aparece esta oportunidad de encajar esta calle elevada en determinada posición, ¿no? Entonces vemos cómo, por ejemplo, en un dibujo como este, que no es un dibujo muy abstracto, no es un dibujo como los que veíamos en los diagramas analíticos y los modelados tridimensionales del equipo de investigación de Amasté, sino que se trata de un dibujo que da cuenta con mucho detalle de los atributos de los elementos constructivos, de las dobles paredes de ladrillo, del modo de tratar la diferencia entre la cubierta, el entrepiso, las fachadas, pero podemos reconocer sobre todo este comportamiento de los planos verticales paralelos, el modo en el que se encaja, ¿no? Como la calle inferior de planta baja, la calle superior a modo de balcón entre la unidad inferior y las unidades superiores, la condición de los patios de expansión de las viviendas de planta baja, los balcones que se producen en las viviendas en altura sobre esos patios de planta baja en el contrafrente. Bueno, es decir, podemos, con un dibujo que solo representa un tramo, no representa todo el edificio, que no opera de un modo tan diagramático, sino que tiende a describir mucho a todos los componentes, incluso nos permite entender muchas condiciones espaciales, tecnológicas, etcétera, pero sin embargo es perfectamente elocuente para comprender cómo se establecen todas estas relaciones y transiciones entre lo privado y lo público a partir justamente de las áreas comunes, ¿no? Y justamente cómo aparece esta idea como del jardín común, el patio propio, el pasillo común, la terraza colectiva bajo la forma de la calle de acceso, y todos estos elementos, cercos, puertas, barandas, que definen justamente toda esta cadena o sistema de relaciones entre lo público y lo privado. También, en el caso de este muy lindo proyecto de Giancarlo De Carlo en Urbino, desarrollado en el 66, el Colegio de las Colinas, que además incluye todas las residencias estudiantiles, ¿no? Podemos ver al colegio arriba con esas formas redondeadas, como el edificio central, la institución que nuclea toda la actividad, pero después todo este gran conjunto de pequeñas casitas en las que viven los estudiantes, dispuestos, ¿no? en esta forma de colina, en Urbino, en esta ciudad encajada en las colinas en Italia, ¿no? Pero podemos reconocer, por ejemplo, que ahora la forma de las áreas comunes adopta justamente una condición muy particular, que es esta idea como de estas especies de pasarelas escalonadas que van vinculando los distintos bloques a través de estas colinas ajardinadas, bajo la forma de estas láminas de hormigón armado que se van plegando y articulando
con un comportamiento realmente muy superficial, ¿no? Como si tratara del pliegue de unas láminas que definen a las cubiertas, a los balcones terraza, a las pasarelas, y todas ellas van teniendo un nivel muy muy alto de continuidad, como si estuviéramos plegando cartoncitos que no se terminan nunca de separar entre sí, que están todo el tiempo integrándose de alguna manera y que justamente determinan todo un nivel de transición muy gradual y muy mediado entre la vivienda propia, los espacios colectivos en los que los estudiantes se reúnen en estas terrazas, conversan, charlan, escuchan música, etcétera, digamos, y cómo a la vez estas terrazas se convierten después en pasarelas que vinculan a los conjuntos de vivienda con el colegio. Esto que en esta axonométrica bastante sintética, dibujada a lapicera, de Carlo tiende a describir con este nivel de generalidad, de esta relación volumen-superficie. Después aparece explicado mucho más particularmente en este dibujo que solo describe los suelos comunes, ¿no? Es decir, por cómo se establece la relación entre no solo el colegio y las viviendas, sino otras áreas de la ciudad que son los modos de llegar al colegio, ¿no? Por la parte superior de la imagen, y cómo se accede de estas áreas urbanas al colegio, o se puede bordear el colegio por un lado o por otro, para empezar a integrarse a un sistema de recorrido, ya sea desde adentro del colegio o desde los bordes del colegio, con todo el conjunto de las viviendas, que a la vez va escalonándose en vertical y en horizontal para acomodarse a la topografía, ¿no? Ese dibujo finalmente no traduce las formas de los espacios comunes y colectivos a un volumen, sino que lo explica más bien, en este caso, como una superficie, porque no se trata justamente de un espacio cerrado, se trata de este espacio articulado bajo la forma de pliegues, de láminas, pero que concretamente tiene su mayor identidad en el comportamiento de un suelo transitable y toda esta articulación entre suelos planos y escaleras, ¿no? El problema justamente de cómo pensar la secuencia de relaciones entre las situaciones más privadas y las más públicas en un edificio complejo, en este caso no ya en un edificio de viviendas, sino en la central para la televisión de China que proyecta Koolhaas con OMA hace no tantos años, justamente requiere, sobre todo cuando el edificio adquiere cierta complejidad, de pensarlo como un problema especialmente desarrollado en el espacio, no solo porque las áreas comunes adopten la forma de espacios, sino porque su despliegue tridimensional vincula, por ejemplo, horizontales y verticales de modos que pueden ser analizados de manera muy particular. Por ejemplo, en este caso, los núcleos de circulación vertical definen una serie de plataformas a nivel inferior y a nivel superior del edificio, donde se concentran toda una serie de actividades públicas, comunes y determinantes del programa del edificio, y por lo tanto no se trata tanto como de ver cómo ir de la planta baja a los niveles superiores, sino cómo ir de los niveles más urbanos, públicos, de articulación del edificio en los niveles inferiores, a estos nuevos espacios públicos en altura, suspendidos a cierta altura, que concentran de nuevo algunos de los atributos más importantes de las áreas comunes del edificio, pero ahora en altura sobre estas plataformas horizontales. Entonces vemos cómo el dibujo trata de describir de alguna manera todo este movimiento de pliegues en el espacio, de los espacios comunes y de contraste cromático entre las áreas de circulación y los programas, ¿no? Los programas localizados, fijos y no circulables, ¿no? Pero a la vez esto podría desagregarse en toda una serie de análisis de cuáles son las áreas comunes del edificio, las áreas más públicas de un edificio que justamente es un edificio público, y justamente podemos reconocer cómo se concentran. Podríamos empezar por la derecha y arriba
en los estacionamientos como este momento más general, donde de alguna manera se produce la primera transición desde la calle, donde acceden los vehículos, se detienen, alguien se apea y empieza a buscar el modo de acceder al edificio, ¿no? Y cómo a partir de ahí uno puede llegar a los halls y los núcleos verticales, pero después, bueno, cómo esas circulaciones verticales a la vez empiezan a vincularse con circulaciones horizontales en la tercera imagen superior a la izquierda, en lo que Oma llama bucles, es decir, ya movimientos que no son exclusivamente verticales, sino que son movimientos en el espacio que van plegándose, ¿no? Pero por otro lado empieza a haber toda una serie de programas que se concentran en los niveles inferiores, que también son públicos, vestíbulos, zonas de ocio, que podríamos pensar que se trata de las áreas más caracterizadas como comunes, que le dan de alguna manera cualidad a toda esta especie de basamento en forma de anillo que se apoya sobre justamente los estacionamientos. Pero después empiezan a aparecer también en vertical toda una serie de programas comunes importantes que tienen que ver con la administración o con algunos lugares de negocios, pero también especialmente abajo a la derecha, con con las cafeterías o lugares para tomar algo y distenderse, o arriba a la derecha las áreas VIP, es decir, las áreas de descanso de parte del personal. Bueno, entonces todos estos lugares de descanso, de encuentro, que son de alguna manera espacios públicos y colectivos dentro del edificio, ya no se encuentran exclusivamente en la planta baja o arriba, sino en situaciones intermedias, y empezamos a necesitar producir una descripción un poco más articulada de todos estos elementos, para lo cual podemos recurrir a esta lógica de identificaciones cromáticas, transparencias y opacidades, uso de la línea para dar cuenta de la relación entre estos programas colectivos y los programas de uso más particulares. Bueno, es decir, el dibujo empieza a requerir varios niveles de información para poder dar cuenta justamente de cómo la condición de lo público en edificios como este empieza a dispersarse por toda la forma y a modelar la forma, no ya bajo la síntesis del volumen vertical o la calle horizontal en altura o lo que fuera, ¿no? Y incluso podríamos pensar como ya cuanta más información agregamos, eh, podríamos definir que hay una característica dominante del edificio, que es cómo las áreas comunes, públicas, o sea, las de estos usos predominantes del edificio, aparecen distribuidas en este volumen de formato bastante extraño, ¿no? Y cómo todo lo que hay en el medio de todas estas cosas, bueno, son aquellas áreas justamente menos públicas. Este dibujo, además, lo que nos permite es empezar a pensar que este análisis de lo público es fundamental en la medida que entienda cómo se establecen las relaciones con lo público, es decir, no ya con lo que es propio del edificio, sino lo que es la ciudad. O sea, cómo el edificio se relaciona con la calle, con el cielo, con las telecomunicaciones, es decir, con todo aquello que no es el interior del edificio, el programa cerrado del edificio, sino lo que determina su funcionamiento, en este caso, como central de comunicación, justamente de algo que determina de un modo fundamental la condición de lo público, que es la telecomunicación en este momento, ¿no? Pero bueno, este, este tipo de ejercicio analítico, ¿no? Vuelve sobre el problema de cómo modelar la forma, cómo pensar la función del volumen, cómo pensar la función de la línea, cómo pensar la función de la superficie, cómo a partir del modelado podemos tener, como nos pasa mucho con estos modelos digitales, la oportunidad de seleccionar capas, asignarle atributos, editar, desagregar, separar lo que estaba junto, producir distintos niveles analíticos a partir del mismo modelo. Hemos visto muchos dibujos muy diferentes desarrollados a partir del mismo modelo tridimensional, agregando, quitando cosas, desplazándolas un poco, saturando más o menos los colores, apagando capas, ¿no? Y abriendo toda una capacidad de visualizar relaciones para comprender justamente cómo se despliega, por ejemplo,
esta relación entre lo público y lo privado, el interior y el exterior y los distintos programas del edificio. El edificio además tiene toda una serie de cualidades que son muy interesantes, muy particulares en el tratamiento de sus envolventes, en el tratamiento de sus lógicas organizativas extensivas. Y podríamos ver cómo desde el punto de vista de sus grillas es fundamental entender cómo darle forma a una estructura tridimensional que sea capaz de mantener volando esta especie de volumen plegado en el espacio, amensurado, en esquina, ¿no? Que se sostiene en dos torres que a la vez aparecen apoyadas también, o en todo caso contrapesadas por un basamento que nos permite leer a este edificio como esta especie de bucle en el espacio, ¿no? Que además está atravesado por un espacio vacío, pero que, bueno, que podría ser representado, por ejemplo, por todos estos sistemas de grillas, que son en particular además, en un modelo digital, susceptibles de contener otros niveles de información que permitan, por ejemplo, documentar el análisis estructural y entender los niveles de solicitación de cada uno de los elementos y avanzar en el diseño de su cálculo, etc. Pero podemos pensar que además lo podríamos leer un poco más estrictamente en términos materiales y ver cómo esta estructura, no ya vectorialmente, sino con dimensiones, con medidas, con descripción de encastres, puede ser entendida también no solo como todos esos volúmenes programáticos, sino también como una grilla tridimensional, compleja, regular y variable al mismo tiempo, ¿no? Que es capaz de desarrollar esta estructura en el espacio y estabilizarla, pero además de establecer un sistema de modulación que va a regular a todos los demás elementos, incluyendo los cerramientos, que tienen además atributos muy particulares porque justamente esta idea del edificio envuelto en láminas transparentes, bueno, como sabemos, a Koolhaas le ha interesado mucho este problema de la tensión entre lo transparente, lo translúcido, lo opaco. Aparece la idea de poder proyectar sobre el edificio, que el edificio además pueda permitir comunicar cosas. Hay tecnologías que permitirían introducir no solo proyecciones, sino literalmente pantallas en estas envolventes. Bueno, se abren toda una serie de escenarios respecto de cómo pensar, ¿no? El comportamiento de la superficie, cómo pensar el comportamiento de la superficie en el sentido de la envolvente como lámina, ¿no? Y toda esta capacidad de contener proyecciones, colores, atributos en esta envolvente. Por otro lado, el problema de la estructura tridimensional bajo la forma de la grilla. Por otro lado, el problema de los programas bajo la forma del volumen. Es decir, todo este modelado requiere mucha atención a cómo emplear estos atributos y estos paradigmas de la geometría, ¿no? La línea, la superficie, el volumen y en cada uno de ellos la transparencia, el color, el espesor, la opacidad, la condición de superficie brillante o mate, digo, todo lo que nos permita parametrizar la información para visualizarla y comprender el comportamiento de la forma del edificio, ¿no? Vamos entonces a poner en foco la actividad que vamos a llevar adelante, que como les anticipábamos, se va a enfocar en esta escala de relación vivienda-conjunto, va a tratar de trabajar sobre esta relación entre grillas, envolventes en términos superficiales, espacios en términos de volumen, pero también en el modo en el cual cada una de estas atenciones puede ajustarse en cada caso en función de aquello que queremos representar. Vamos a hacer efectivamente dibujos analíticos de estos casos de estudio con los que venimos trabajando. Esta vez los vamos a hacer incorporando la cuestión de los modelos 3D desarrollados digitalmente. Para eso hemos preparado unos apuntes que desarrolló Mauro y que nos van a permitir entender cómo seleccionar de alguna manera el mejor uso de distintos programas para el modelado tridimensional y cuáles pueden tener ciertas capacidades y cuáles pueden tener otros. Por otro lado,
de esos programas hemos seleccionado algunos tutoriales que los pueden asistir para empezar a tener las primeras herramientas para abordar el problema del modelado tridimensional. Como hemos visto, el trabajo de modelado de estas formas puede ser bastante progresivo, puede partir de organizaciones muy simples y tratar de ir encontrando la manera de dotarlas de mayor complejidad progresivamente. Por eso vamos a tratar de hacer pie en estas matrices geométricas muy sencillas, el uso de la línea, el uso de la superficie o el uso del volumen. Y a la vez tratar de entender cómo a partir de ese ejercicio de modelado podremos después asignarle ciertos atributos a los elementos modelados para optimizar su visualización y potenciar el análisis de lo que estamos estudiando de la mejor manera, afinando la condición de los atributos en términos de espesores, colores, transparencias, etc. Como les decía, el trabajo práctico 2 a desarrollar en equipo va a tener un dibujo por cada integrante del equipo. Partimos de la idea de que los equipos son de 3 estudiantes y por lo tanto vamos a producir 3 dibujos, uno cada uno. Esos dibujos los vamos a llamar despieces, porque ningún dibujo tiene la obligación de dar cuenta de la totalidad del edificio. La idea de qué seleccionar del edificio, cómo seleccionarlo, es parte de lo que hay que decidir y reflexionar en cada caso a partir de lo que ya saben de los edificios, lo que ya han estudiado en los edificios y lo que vamos a estudiar en el desarrollo de este trabajo práctico. Y lo que tendrán que hacer, lo que haremos juntos, es cómo entender esta relación entre cada uno de los trabajos dentro del equipo para reconocer cómo entre los tres son capaces de asociar y compatibilizar las unidades de viviendas con esta unidad mayor que constituye el edificio, ¿no? Y cada uno analizará uno de estos temas, o la organización en forma de las grillas, o la continuidad de las envolventes, bajo la forma de, particularmente, la continuidad de superficie, pero como veíamos en el dibujo de Stirling, perfectamente uno podría hacer un dibujo de sección, de elementos, sin necesidad de reducir todo a elementos tan abstractos, pero podemos, si el nivel de síntesis que necesitamos y los rudimentos de aproximación al modelado tridimensional así lo requieren, producir una síntesis muy alta de estos materiales y empezar a producir efectivamente líneas, superficies, elementos realmente muy sencillos. Y el tercer caso, ¿no? La organización de los espacios comunes y su articulación con el exterior, en principio bajo la forma del volumen. Como les decíamos, cada uno desarrollará un modelo 3D correspondiente al despiece que a cada uno le competa. Esto vale la pena que lo decidan a nivel del equipo, quién va a trabajar en cada una de estas 3 variables. Y fundamentalmente cómo avanzar de la construcción del modelo tridimensional a la posibilidad de visualizarlo en una hoja 3 en escala a partir de un proceso que les vamos a proponer que involucre una edición, es decir, exportar el modelo bajo el formato PDF o lo que sea a un programa que permita ya con esa visualización abordarlo como imagen y elegir cómo colorear, cómo poner en valor espesores, etcétera, si hiciera falta, si la interfase directa del modelo a la visualización no es lo suficientemente controlada o precisa como para poder obtener una buena visualización de los elementos y sus relaciones. Bueno, podemos dedicar el tiempo que nos queda de estas primeras 2 horas de clase hasta la videoconferencia que vamos a tener ahora a las 11, que puedan contestar el cuestionario de la clase y que puedan empezar a revisar los tutoriales que arrimamos y el apunte para empezar a abordar el trabajo sobre el modelado tridimensional. Seguimos en el taller.